Bueno, vamos a ver cómo agregarle sonidos a un juego usando Audio Stream Player, Audio Stream Player 2D y bueno, Audio Stream Player 3D, que en nuestro caso no lo vamos a usar, pero se los voy a mostrar brevemente. Sí, básicamente cuando nosotros queramos reproducir algún sonido, necesitamos agregar un nodo que lo reproduzca. Entonces, en el caso de música de fondo, sonido ambiente, donde no es relevante desde dónde viene el sonido, ¿sí? Donde no necesitamos posicionalidad, lo que vamos a agregar es un nodo de tipo Audio Stream Player, ¿sí? Común. ¿Sí? Ven que hay común 2D, 3D. En este caso, voy a agregar el común. ¿Sí? El sonido puede ser mono, puede ser estéreo. Si es mono, se va a escuchar en mono. Si es estéreo, se va a escuchar en estéreo. Lo importante es que no va a venir más de la derecha o más de la izquierda, o se va a escuchar más atenuado o menos atenuado según la distancia de la cámara, digamos, del centro de la pantalla al sonido. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, si yo quito el fondo para ver, este soldadito está más a la izquierda, este está más a la derecha. Si yo creara un Audio Stream Player 2D y ubico uno acá y ubico otro acá, cuando este Audio Stream Player emite el sonido desde acá, se va a escuchar de la derecha. Este se va a escuchar de la izquierda, ¿sí? Básicamente tiene en cuenta la posición respecto a lo que está rendereando la cámara, ¿sí? Sería respecto al centro de la pantalla. Y obviamente cuanto más lejos, más atenuado se va a escuchar. Ahora lo vamos a ir viendo. En nuestro caso, para lo que es música o sonido ambiental o cualquier tipo de sonido que no necesite esa posicionalidad, vamos a usar un Audio Stream Player común y corriente, ni 2D ni 3D. ¿Sí? Así que esto puede ser Ambient Sound. Y en sonidos yo ya tengo cargado los sonidos. ¿Sí? En GOT podemos usar WAV, OGG y algún otro formato, creo que algún otro formato más. En general, para todo lo que sean sonidos cortos, conviene usar WAV. Después el motor lo va a convertir a un formato interno cuando exportemos. ¿Sí? Y para lo que sea música, digamos, archivos grandes y largos, en general conviene OGG. Hay un plugin, si mal no recuerdo, para usar MP3, pero por temas de licencia el motor no lo trae incluido. Y sí, es muy súper fácil, digamos, en cualquier lado ponen MP3, tu OGG y lo puede convertir enseguida. ¿Sí? Algo a tener en cuenta cuando nosotros importemos el sonido, ¿sí? Voy a elegir cualquiera de estos sonidos y me voy a ir a solapa import. Fíjense que tenemos varios seteos para hacer, ¿sí? Tenemos primero si queremos que lo importe como mono, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos el sampleado del sonido en estéreo y si lo vamos a usar para algo posicional, por ejemplo un disparo, no lo necesito en estéreo, ¿sí? Porque el disparo va a venir de un solo lado y el estéreo me lo va a dar justamente el sistema de posicional. Así que en todo caso, si el sonido lo tengo en estéreo, lo puedo pasar a mono. ¿Sí? Después 8 bits max rate para cualquier juego de hoy en día, salvo que estén súper apretados de tamaño, algo para mobile que tenga, o para web que tenga que ser súper chiquito, no lo setearía. Sí, es básicamente tiene que ver con el ratio de sampleo del sonido y la resolución de sampleo del sonido. Sí, en general, lo más importante, si es para usar con Audio Stream Player 2D, en general les conviene dejar seteado mono o directamente, fíjense en este caso, que ya están en mono los sonidos. ¿Sí? Sí, ya están en mono, si no estaría la doble. En este caso, este es estéreo. ¿Sí? El resto, este es mono, mono. ¿Sí? Acá, cuando eligen cualquiera, lo pueden ver. ¿Sí? Bien. En el caso, por ejemplo, de este sonido, está en estéreo, le podría tildar la opción para que lo importe como mono. ¿Sí? Bien. Y después tenemos algunas opcioncitas que sería Trim, Normalize y Loop.
¿sí? Trim básicamente lo que hace es, si hay un montón de espacio en blanco al final, que a veces cuando se hacen los amplios se deja un espacio en blanco de más, quedó un poco más de grabación donde no había nada. Básicamente con trim lo recorta para que no tenga peso extra, ¿sí? Porque terminan siendo un montón de muestras que ocupan espacio y no hacen nada. Normalize lo que hace es normalizar el volumen, digamos, si hay diferencia de volumen entre los sonidos va a quedar a un volumen homogéneo. Y loop lo que hace es básicamente que el sonido se reproduce constantemente. O sea, cuando ustedes le den play al Audio Stream Player, va a quedar sonando todo el tiempo una y otra vez ese sonido, ¿sí? Entonces, lo más importante de acá, chequear, es loop. Por defecto, con los archivos OGG que suelen usar para música, va a venir activado, y con los WAV va a venir desactivado, ¿sí? Entonces, en caso de que lo necesiten de forma distinta, ¿sí? Por ejemplo, yo acá la música, este Gunshot BG, que es como un sonido ambiente, quiero que lupee. Entonces, se lo dejé activado y le di reimport. Bien, entonces, tengo acá mi ambient sound. Y si se fijan en el inspector, tengo, primero que nada, una propiedad stream. La propiedad stream es básicamente el archivo de sonido que va a reproducir. Sí, pueden ser otras cosas. Puede ser un audio stream generator que crea un sonido en base a código. ¿Sí? Es como para hacer tipo música chiptune o ese tipo de sonidos procedurales. Bueno, le agrego un audio stream generator y después tengo que agregar el código. Audio stream microphone, si quiero grabar del micrófono. Y bueno, el resto es random pitch, que es para que ese es uno de los que vamos a usar, para que el sonido no suene siempre igual y haga una pequeña variación de frecuencia. Sí, pero bueno, básicamente si yo arrastro el sonido, lo va a agregar. Entonces yo quiero agregar este Gunshots BG, ¿sí? Que si le hago doble clic y lo reproduzco, ¿sí? Básicamente son disparos de fondo, ¿sí? Entonces voy al nodo y lo arrastro hasta stream, ¿sí? Después les puedo hacer algunos ajustes. Tengo el volumen en decibeles, ¿sí? 0 sería dejar el volumen tal cual está, y a medida que lo bajo, lo estoy bajando. Sí, recuerden que esto es en decibeles, ¿sí? Si ustedes están acostumbrados al volumen de un reproductor de audio que va lineal de 0 a 100, esto no es lo mismo, ¿sí? O sea, 10 decibeles es bastante, le saca bastante. No recuerdo exactamente, sí, creo que era cada 20 decibeles se escucha la mitad de fuerte, si mal no recuerdo. Pero bueno, básicamente, por los menos 60 decibeles ya se deja de oír, ¿sí? El mínimo es menos 80, hasta ahí estaría completamente muteado, ¿sí? Entonces, bueno, pueden ajustarlo si les parece que suena muy fuerte, ¿sí? Fíjense, yo le doy play. Sí, ahí más o menos por acá ya se deja de escuchar. Y si ahí les acabo de romper los oídos a todos. Así que bueno, fíjense, eso lo pueden ajustar por cada sonido, ¿sí? Independientemente de después el volumen del juego, el tema de todo un tema de audio bases que tenemos acá abajo, que ahora vamos a ver en más detalle, pero independientemente de eso, ustedes a cada uno de los audio stream players le pueden ajustar el volumen, ¿sí? Lo mismo el pitch scale, ¿sí? El pitch scale es la frecuencia del sonido, ¿sí? Si yo le pongo que lo duplique, ¿sí? Se va a escuchar el doble de agudo y a su vez va a durar la mitad. Sí, no es un scaler de pitch. Si alguno trabaja con audio, no es un conversor de pitch como los efectos que se pueden aplicar con un sistema de audio, donde hace todo un procesado para mantener la duración y que se escuche más agudo o más grave. Sí, esto es en tiempo real y súper sencillo. Es como aumentar o achicar las muestras que lee por segundo. Entonces, fíjense que ahí lo pongo en 2.
¿sí? Se escucha más agudo y a su vez más rápido, ¿sí? Le pongo 4, ¿sí? Lo pongo en 0,5, se va a escuchar más lento y más grave, ¿sí? Bien. Playing es un booleano, lo setean en true, empieza a sonar, lo setean en false, deja de sonar. Básicamente, para reproducir el sonido, lo único que necesitamos hacer es setear la propiedad playing en true, ¿sí? O si no, audio stream player, hacen el getNode.play. Tiene un autoplay, igual que las animaciones, sí, igual que todo lo que tiene un autoplay, que significa que cuando este nodo se carga en la escena, inmediatamente se reproduce. Y tiene un stream pause, que es básicamente como una pausa, ¿sí? O sea, si yo lo arranco y lo paro, siempre va a arrancar del principio. Si le pauso el stream, ¿sí? Es como una pausa de cualquier reproductor, ¿sí? Cuando lo despause va a seguir desde donde quedó. Bien, no tiene mucha más vuelta que eso. Mix Target no lo vamos a usar nosotros, pero básicamente es si tenemos audio surround o estéreo, ¿sí? Cómo queremos que lo mande a la mezcla de sonidos, ¿sí? Si queremos que lo saque tipo estéreo, que lo saque surround, que lo saque al centro, ¿sí? Por defecto va a estar en estéreo. Y la última propiedad que tiene, que es el boost de sonido, ¿sí? Fíjense que por defecto viene en master. ¿Para qué sirve esto? Yo en la solapa de audio, fíjense que tengo acá este boost de sonido, ¿sí? Que es el master. Que se le puede agregar la cantidad de efectos que quiera, ¿sí? Esos también son efectos en tiempo real, similares a los que tiene una aplicación de audio. Le puedo bajar y subir el volumen, ¿sí? Esto sería como cuando ustedes dentro de las opciones de un juego bajan y suben el volumen general, ¿sí? Básicamente, bueno, esto acá lo estamos haciendo desde el editor. Si ustedes agregan una barrita al juego con un slider, modificarían este valor, ¿sí? El volumen de el master bass. Yo puedo agregar otros si quiero, entonces puedo agregar uno que se llame, por ejemplo, Music, y puedo agregar uno que se llame SFX, ¿sí? Entonces, lo único que necesito hacer después para poder manejar esto de forma independiente, ¿sí? Como si fuera una consola de grabación, si alguno trabaja de vuelta con música, es cambiar el bus al correcto, ¿sí? Por ejemplo, esto lo saco por el de, supongamos, bueno, en este caso es Ambient Sound, pero bueno, supongamos que lo saco por el de música, ¿sí? O tengo uno aparte, y los sonidos los saco por el de SFX. Entonces después si yo necesito ajustar, quiero que en el juego se pueda ajustar por separado los efectos y la música, también puedo poner un slider de música, un slider de efecto, como tienen casi cualquier juego, y lo único que modifico es el volumen desde acá, ¿sí? Entonces puedo modificar, hago que salga cada sonido por el bus correcto, ¿sí? Y entonces después tengo acá mi ajuste de volumen de música, que no me va a afectar a mis efectos de sonido, que los voy a sacar por este otro, ¿sí? Y a su vez tengo mi master bass, que baja el volumen general de todo, ¿sí? Entonces de esta forma lo podemos manejar independientemente, ¿sí? Y yo también podría tener, por ejemplo, uno que se llame Underwater, con un efecto, no sé, de pass filter, y que se escuche todo como más grave, como que estuviera bajo el agua. Entonces también puedo por código, incluso con un área 2D, puedo agarrar y redireccionar los sonidos cuando el personaje está bajo el agua a el bus que tiene los efectos. Entonces todos los hago con un área 2D que se redireccionen los efectos de sonido a este bus con efecto. Entonces se va a empezar a escuchar de golpe como que está abajo del agua. Sí, lo único que hice fue decirle el sonido que salga por otro lado. Sí, entonces es bastante poderoso este sistema de audio bases. Sí, y a su vez cada uno de estos le puedo decir hacia cuál va. ¿Sí? Es como que se puede hacer toda una cadena. Ok, el underwater que vaya para SFX, el de SFX va para master. ¿Sí? Siempre terminan a master y master siempre sale, PKC Speakers, siempre va a salir obviamente a el dispositivo de salida. ¿Sí?
Bien, en nuestro caso para este juego podemos eliminarlos y vamos a dejar solamente master para mantenerlo simple, ¿sí? Pero como para que lo tengan visto. ¿Sí? Esto no va a entrar dentro de ningún parcial, este tema de los audio buses, porque escapa a la complejidad de lo que vamos a ver nosotros para nuestros proyectitos, pero está bueno que lo sepan. Incluso si trabajan con otros motores, probablemente tengan algún sistema similar para trabajar. Bien, entonces ya nos quedó ahí con autoplay la música. Si yo ahora le doy play al juego, ¿sí? Intento prender el fondo. Si yo ahí le doy play al juego, se escucha el sonido de fondo, ¿sí? Bien, ahí por un lado. Ahora nos faltaría que los soldados cuando disparen hagan algún tipo de sonido. Sí, lo voy a cerrar porque no sé si me toma el micrófono suficientemente bien con el ruido de fondo. Perdón si no se escuchaba bien. Decía, nos faltaría algún sonidito para los soldados y algún sonidito para cuando dispara el jugador. Entonces, bueno, vamos a arrancar por el soldado. Como les decía, en este caso, yo quizás quiero que el sonido se escuche según el soldado que me dispara, escucharlo más de la derecha o más de la izquierda. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que voy a agregar es un Audio Stream Player 2D. ¿Sí? Voy a elegir Audio Stream Player 2D y lo puedo poner donde sea. Creo que en el proyecto ya lo habíamos dejado agregado en algún momento. Si no lo tienen, lo podemos agregar. Como el soldadito está animado en el área, ¿sí? Se va a mover en el área. Sí, en realidad se mueve poco, así que no afectaría mucho. Pero si ustedes tienen esto con más movimiento, se va a notar más el cambio de posición. Entonces, bueno, como el área se mueve, lo voy a dejar acá adentro. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle shot. ¿Sí? Entonces, si se fijan, quedó acá centradito con el área, ¿sí? Porque está en 0,0. No está en 0,0. Ahora está en 0,0. Sí, ahí está. Está en el punto central del área. Y la verdad que queda, más o menos ahí quedó justo, ¿sí? Si lo quiero poner súper preciso, lo puedo acomodar. ¿Sí? Ahí en la boca del arma. ¿Sí? Para nuestro juego, que se ven de lejos los soldados, no se va a llegar a notar la diferencia. ¿Sí? Por ahí, si es un juego en 3D, por ahí sí, ¿no? En un juego en 3D, tenemos lo mismo, ¿no? Supongan que yo tengo... Vamos a ver alguna cosita de 3D. Supongan que yo tengo acá un personajito, ¿no? Esto vendría a ser mi personaje. Y quiero que también dispare. ¿Sí? Sería el mismo personaje pero en 3D y quiero que dispare. Le puedo agregar un Audio Stream Player, pero en este caso 3D. Y si ven, el 3D es exactamente lo mismo que el 2D, pero a este lo puedo acomodar en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo lo acomodo ahí, el sonido va a escucharse exactamente como viniendo desde ahí, ¿sí? O sea, cuando la cámara esté por acá, lo voy a escuchar más de la derecha. Cuando la cámara esté por acá, lo voy a escuchar más de la izquierda. Cuando la cámara esté lejos, lo voy a escuchar más bajito o se va a dejar de escuchar. Y cuando esté cerca, se va a escuchar más fuerte. ¿Sí? Esa es la diferencia principal. ¿Sí? La única, o sea, posición en 3D en vez de en 2D. Y que tenemos también la distancia en el eje Z. ¿Sí? Bueno, acá sería en el eje Z. ¿Sí? X, Y y Z. ¿Sí? Tenemos los 3 ejes de distancia. En cambio, en el de 2D no tenemos una forma automática, digamos, de que se atenúe si yo escalo, por ejemplo, el soldadito. Si hay medio que por código tendría que acomodarlo un poco yo. ¿Sí? Solamente se va a atenuar cuando se aleje hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? No se va
no se va a atenuar si yo achico o agrando el target, porque no sabe si yo lo achiqué porque quiero darle el efecto de que está lejos o porque realmente quiero que el personaje se vea más chico, ¿sí? O sea, en 2D es 2D. Entonces, acá yo tengo mi Audio Stream Player 2D. Fíjense que lo mismo, tiene prácticamente las mismas opciones que el otro. Entonces, en este caso voy a agregar este sonido. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Lo mismo, le puedo ajustar un poquito el volumen si me parece que está demasiado fuerte. Y son casi todas las mismas opciones. Lo único que agrega es una propiedad Max Distance, que sería qué tan lejos en píxeles. Recuerden siempre 2D trabaja en píxeles, ¿sí? En 3D van a estar en unidades. Qué tan lejos se escucha el sonido, ¿sí? Y atenuación es la curva, o en este caso recta, ¿no? De atenuación del sonido. O sea, en este caso fíjense que es completamente lineal. O sea, si está en el medio de la pantalla se va a escuchar al volumen que yo le dejé seteado. Si está a 2000 píxeles de distancia se va a escuchar completamente atenuado, ¿sí? O sea, va a estar completamente mudo. Y si está a 1000 píxeles se va a escuchar a la mitad de volumen, ¿sí? Si quiero que tenga otra curva de atenuación, la puedo cambiar como cambio las curvas de animación, ¿sí? Básicamente puedo hacer lo mismo que hago con las curvas de atenuación, ¿sí? Por ejemplo, si hago algo así, se va a escuchar más o menos al mismo volumen y de golpe, cuando esté llegando a la distancia máxima, cae de golpe el volumen. Si hago así, al revés, ¿no? Cae de golpe el volumen y después se va manteniendo estable casi hasta que se mutea. ¿Sí? Eso igual que con cualquier curva de easing de animación. Sí, después lo mismo, tiene su bus de master. Y esto por ahora no lo vamos a usar, pero básicamente es para cuando trabajemos con las áreas 2D, que esto que les decía de que yo puedo usar un área 2D para no solamente para detectar clics y colisiones, sino para hacer que cuando un personaje entra dentro de un área, los sonidos se redirijan a otro lado y active efectos, por ejemplo, como de estar bajo del agua o lo que yo quiera. Entonces tiene este pequeño área mask para decir cuáles son afectados y cuáles no por cada área. ¿Sí? Entonces básicamente lo más, digamos, de acá a lo sumo lo más importante que pueden llegar a querer ajustar según la resolución del juego que estén usando y las distancias que estén manejando es el max distance. ¿Sí? Lo del resto es todo igual. Algo que se puede hacer para que no suene, voy a bajar bastante para no dejarlo sordo. Algo que se puede hacer para que el sonido no suene tan repetitivo, porque vamos a tener un montón de enemigos disparando, ¿sí? Para que no suene tan repetitivo, podemos usar, acá en vez de agregar directamente el archivo de audio, podemos usar esto que les había comentado, el Audio Stream Random Pitch. Entonces voy a elegir New Audio Stream Random Pitch. Y ahora fíjense que nada, no se escucha nada. Le hago clic y acá me tiene una propiedad nueva para meter acá el stream. Y otra propiedad que se llama Random Pitch. Entonces ahora voy a arrastrar el sonido acá. Y el Random Pitch es básicamente cuánto más menos se va a escuchar pitcheado, ¿sí? Cuanto más agudo, cuanto más grave se va a escuchar de manera completamente random. Si no lo tengo, en vez de tener que hacerlo yo por código, seteando este pitch scale cada vez que hago reproducir el sonido, setear esto a mano, directamente puedo agregar un recurso de tipo random pitch, después agregar el stream y acá le seteo cuánto. O sea, ahí está en 1,1. Sí, lo voy a poner bien exagerado, 1,5. Sí, ahí va a estar más o menos 50%. ¿Sí? Ahí se va a notar bastante. ¿Sí? Si bien se escucha
más agudo, lo puedo hacer más exagerado aún. ¿Sí? Ahí se escucha más grave, y recuerden, más grave, más lento. Y ahí se escucha súper agudo. ¿Sí? Entonces, si le ponen algún valor tranca, tipo 1,1, que es el que trae por defecto, o 1,2 como mucho, le da una pequeña variación al sonido. Entonces cuando disparan varios soldados a la vez no queda tan, no hace efecto de eco, sino queda tan superpuesto, que siempre queda muy feo cuando se escucha exactamente el mismo sonido todo el tiempo y hace ese efecto como de eco. ¿Sí? Entonces lo podemos dejar así. Otra opción es armar un sistema como de round robin, donde yo tengo 3, 4 sonidos distintos para lo mismo, por ejemplo 3, 4 sonidos de disparo, y entonces los voy reproduciendo al azar, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, así los voy reproduciendo en secuencia, y cuando llego al último vuelvo a reproducir el primero. Entonces siempre suena alguno distinto. La mayoría de los juegos AAA tienen todo hecho más o menos así. Van a ver que si ustedes disparan en un FPS varias veces, no se escucha exactamente el mismo sample de disparo. ¿Sí? Tiene por ahí 5 o 6, no sé, 10 distintos por cada una de las armas, ¿sí? Para que no suene exactamente igual. Esto de hacer un random pitch es como la solución, digamos, la solución barata y sencilla. ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá el sonido y ahora hay que decidirle cuándo suena. En el caso de la música, como suena mientras esté activo esta escena, le dejé autoplay. Acá lo que necesito es determinar cuándo suena. Entonces, tengo dos opciones. O lo hago por animación. Entonces puedo ir a la animación de shoot y puedo keyframear esta propiedad. ¿Sí? Entonces puedo setear plane. Acá lo puedo setear como true. ¿Sí? Entonces va a sonar cada vez que yo reproduzca. Esa es una opción. O la otra es, como en nuestro caso ya tenemos un llamado a una función shoot, en vez de hacerlo por animación, también lo podría hacer por código. ¿Sí? Entonces acá podría tener hacer un getNode. Sería área barra shot punto play y listo. ¿Sí? El play lo único que le puedo opcionalmente decir desde dónde empieza a reproducir, ¿sí? Pero básicamente esto, o si no, play igual true, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones funciona. Con eso se va a reproducir, ¿sí? Cada vez que dispare un soldado. En nuestro caso lo que tenemos es 3 llamadas a la función shot, porque nuestros soldados, cuando prende digamos, cuando sale cada ráfaga, nos está haciendo un hit. Entonces, el único problema que tenemos acá es que se va a reproducir 3 veces, ¿sí? Y este tiene las 3 ráfagas todas en el mismo sonido, entonces se va a escuchar medio como 6 veces y se va a escuchar medio raro. En ese caso yo les dejé, en caso de que lo quieran hacer así, yo les dejé separados, les dejé cortadito los 3 sonidos, ¿sí? Entonces ahí pueden elegir cualquiera de los 3 o se puede llegar a armar. Si alguno está más cómodo con el motor y hasta ahora vino bastante bien con todo lo que estamos haciendo de programación, los invito a que piensen cómo se puede llegar a hacer para que suene un sonido random, ¿sí? Que este play haga sonar un sonido random, ¿sí? Piensen que la propiedad de stream es una propiedad que también se puede asignar por código. Entonces ustedes podrían, antes de cada play, asignarle un sonido al azar, ¿sí? Entonces si alguno se anima a tratar de investigarlo, si no, se los dejo como tarea, ¿sí? Si no le sale, no hay problema. Si le sale como tarea extra, digamos, al que viene rápido,
lo vemos después en clase, cualquier cosa, a ver qué lograron encontrar, cómo lo pudieron resolver y les cuento un poquito cómo se puede hacer. ¿Sí? Entonces yo en este caso lo voy a dejar simplemente por animación. ¿Sí? Voy a ir al shoot y lo voy a agregar la propiedad plane. ¿Sí? Y ahí quedó. ¿Sí? Hay otra opción también que es agregar un track de audio playback. Y eso lo que tiene es que pueden arrastrar distintos sonidos. ¿Sí? Esta es la otra, es otra alternativa más que tenemos. ¿Sí? Agregamos un track de audio playback. ¿Sí? Add track, audio playback track. Elijo el shot. ¿Sí? Y ahí me deja arrastrar audio clips. ¿Qué son audio clips? Sonidos. ¿Sí? Sonidos que yo tengo. Entonces ahí podría arrastrar distintos sonidos, ¿sí? En distintas duraciones. ¿Sí? Ahí tengo otra opción, ¿sí? No sé si es lo más. Si es lo más copado, depende en realidad el tipo de nodo, el tipo de sonido que ustedes quieren reproducir, cómo está cortado. Yo acá los corté más o menos. Esto estaría bueno que, o sea, yo los corté en base a este sample. Estaría bueno tener el disparo suelto, en realidad, para que quede mejor, ¿sí? Con toda su cola de eco. Pero bien, esta es otra opción, ¿sí? Arrastran audio clips, ¿sí? Y lo pueden, incluso pueden modificar la duración, ¿sí? Y lo pueden acomodar en el timeline. Yo voy a usar la opción más simple de todas, que es cargar este Machine Gun Short, que ya viene con los 3 disparos. Lo voy a dejar ahí cargado con el... lo voy a dejar cargado como random pitch, ¿sí? Random pitch, le voy a cargar este Machine Gun Short, ¿sí? Pues si lo uso con playback track, la diferencia que tiene, o la desventaja que tiene, es que no voy a poder hacer esto del random pitch. Entonces yo en mi caso voy a cargar el triple con random pitch y le voy a dejar keyframeado el plane en on. ¿Sí? Fíjense, recuerden dejarlo acomodado como está. ¿Sí? Si scrapean a veces es medio molesto. Ven que cuando scrapean a veces se escucha sonidos como que lo empieza a querer reproducir cada vez que pasa por el frame de on. Recuerden que pueden apagar cualquier canal de un animator, ¿sí? Temporalmente, y ahí ya, por ejemplo, esto va a dejar de estar activo, ¿sí? Si yo apago esto, fíjense que la animación se va a dejar de actualizar. Si pueden apagar o prender cualquier frame, ¿sí? Entonces, para si están probando y no quieren que moleste el sonido, lo pueden apagar. Recuerden después dejarlo activo para cuando reproduzcan el juego, ¿sí? Si le dan play normal, se debería escuchar bien, ¿sí? Bien, entonces ahí queda el sonidito. Y cuando lo probamos después in game, ¿sí? Cada vez que dispara alguno de nuestros personajes, sí, ahí se me está reseteando porque me mataron, pero bueno, cada vez que dispara alguno de nuestros personajes, se escucha el sonido, ¿sí? Y va a venir del lugar que corresponde, ¿sí? Por ser un audio stream player 2D. Y no tiene mucha más vuelta que esto. O sea, sé que es bastante, pero en realidad, si se fijan, es crear el nodo, asignarle el sonido y a lo sumo ajustarle un poco el volumen o setear esto de random pitch, pero no tiene mucha más vuelta que eso. Y después a nivel código, tanto AudioStream Player 2D como 3D, a nivel código, si lo buscan en la ayuda, tiene, bueno, todo esto obviamente para setear por código. Y las funciones son súper sencillitas. Play, stop, seek,
¿sí? Para saltar de una posición a otra del audio y saber en qué posición está del playback. ¿Sí? No tiene mucha más vuelta. Y tiene una señal finish. Cada vez que termina de reproducir, emite una señal finish. ¿Sí? O sea, a nivel código no tiene mucha ciencia. Así que bueno, con esto se le puede poner el audio del soldado. Vamos a ver después, si quieren, en clase vemos cómo agregarle un sonido al disparo del jugador. ¿Sí? Que habría que hacerlo que dispare. Pues hasta ahora nosotros tenemos para detectar que el jugador dispara solamente en el área. O sea, si le hago clic a un soldado, ahí podría yo emitir el disparo del jugador. Pero no estaría bueno que algo que no tiene nada que ver con el soldado se esté ejecutando dentro del código del soldado. Si recuerden, siempre tratar de tener las responsabilidades separadas. Sí, entonces quizás como estamos manejando todo lo que es el player en el level, tendría que ser o en un nodo player o en el nodo del level. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para detectar si el jugador hizo clic en cualquier lado, no solamente en un soldado. ¿Sí? Porque si disparo y si le disparo a cualquier cosa a la pared, tendría que escucharse el sonido de disparo igual. ¿Sí? Así que bueno, de vuelta. Si alguno si alguno lo quiere investigar un poco, ¿sí? Se los dejo así porque cuando ustedes tengan que trabajar en proyectos propios, muchas veces van a estar averiguando cómo hacer algo, si no necesariamente siempre va a haber un tutorial o alguien que les pueda explicar. Entonces está bueno ir forjando esa habilidad de mirar la documentación, buscar, y obviamente si no le encontraron la vuelta, no pasa nada, lo vemos en clase y les digo cómo. Pero está bueno que se vayan acostumbrando a usar la ayuda que traen los distintos editores, a usar la documentación. ¿Sí? No solo, porque a veces es mirar un código que está en otro lado, que lo encontramos, lo busqué en Reddit y alguien lo pasó, copié, pegué y no tengo idea de qué hace. ¿Sí? Y eso después cuando no funciona como yo quiero o cuando se rompe, no tengo idea de cómo arreglarlo. ¿Sí? Así que bueno, les doy una pista, tiene que ver con una función que se llama input. ¿Sí? Y es muy similar, saber si el jugador cliqueó va a ser muy similar a cuando lo detectamos en el área del soldadito. ¿Sí? Después en clase, cualquier cosa vemos ese pequeño detalle. Bien, así que Audio Stream Player sería por ahora todo lo que vamos a ver.